¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal para continuar con la clase en esta semana número 28. Tema 25. Fundamentamos sobre los efectos biológicos y en la salud del campo electromagnético. Entonces, hoy vamos a hablar del campo electromagnético. ¿Afecta o no afecta nuestra salud? Competencia. Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades son: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es fundamentar las implicancias sociales y ambientales del conocimiento científico y de las tecnologías en la vida de las personas, relacionadas con los efectos biológicos y en la salud de las ondas electromagnéticas. Entonces, estudiantes, las ondas electromagnéticas nos afecta a la sociedad, afecta al ambiente y nos afecta a nuestra salud. Entonces, antes de ya entrar en el tema, vamos a recordar un poco el tema anterior. Recordemos qué es una onda. A ver, en física, una onda es la perturbación de alguna propiedad de un medio, ¿verdad? Se transporta energía y no hay transferencia de materia. Recuerden, y hemos puesto como ejemplo las ondas que produce un terremoto, ¿verdad? Las ondas de las olas del mar, las ondas del sonido. También hemos visto como ejemplo las ondas de los rayos solares, infrarrojos, ultravioletas, cósmicos, ¿verdad? Todos ellos son una onda, viajan formando una onda. Y también hemos hablado de la clasificación. Hemos hablado de las ondas mecánicas y ondas electromagnéticas y se clasifican por el medio en que viajan o se propagan. Es decir, las ondas mecánicas necesitan de un medio para viajar. Las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio físico para viajar, solo necesitan del campo electromagnético, que vamos a hablar hoy del campo electromagnético. Las ondas mecánicas, por ejemplo, el terremoto, necesita de un medio, ¿verdad? Para viajar, puede ser el suelo. El sonido necesita de un medio para viajar, puede ser el aire. Entonces, son ejemplos de ondas electromagnéticas, perdón, mecánicas. Y ondas electromagnéticas puede ser la luz visible, los rayos solares, las redes de Wi-Fi. Todos ellos son ondas electromagnéticas porque no necesitan de un medio para viajar, no necesitan del aire, no necesitan del suelo, del agua. Entonces, a ver, acá tenemos ejemplos de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Por ejemplo, las ondas del celular, de las antenas, de la laptop, de los satélites, de la radio, de la TV. Acá está de Wi-Fi, de router. Entonces, en casa está llenos de ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas obviamente necesitan de un campo electromagnético. Es por eso que en esta clase nos vamos a enfocar de las ondas electromagnéticas. Vamos a dejar de ladito las mecánicas. Entonces, las ondas electromagnéticas para propagarse, para viajar, necesitan de un campo electromagnético. A ver, también hemos visto qué es el espectro electromagnético, ¿verdad? Cuando hablamos de espectro electromagnético, simplemente es la agrupación o el ordenamiento por niveles de radiación o por niveles de energía, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes tienen menor energía y mayor energía? También podemos hablar de radiación, ¿verdad? Mayor radiación. Entonces, los que tienen menor energía obviamente son las ondas de radio, ¿verdad? También las ondas microondas y así va a ir subiendo hasta la luz visible. Recuerden que la luz visible es la mitad. Para aquí tenemos a la radiación no ionizante, recuerden, no ionizante y la radiación ionizante. Siempre deben recordar a la no ionizante,
como las que no son malas, ¿verdad? Las que no nos dañan. Y las ionizantes sí son las perjudiciales, nos dañan. A ver, en este dibujo, estudiantes, tenemos dos ondas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de estas ondas? Ustedes dirán, profesor, aquí la longitud de cresta a cresta, recuerden, cresta es esta parte, la parte superior. La longitud de cresta a cresta es mayor. Aquí la longitud es menor. Entonces, ¿dónde hay más ondas? Profesor, aquí hay más ondas. Eso quiere decir que aquí hay más frecuencia o tiene una frecuencia elevada. Aquí tiene una frecuencia baja. Una frecuencia cuando va de este punto a este punto. De este punto a este punto es una frecuencia. Está formando una onda. Entonces, aquí hay más frecuencia. Una frecuencia elevada. Aquí hay una frecuencia baja. Como aquí en este dibujo, mira. Las ondas de radio tienen una frecuencia baja, pero los rayos gamma tienen una frecuencia extremadamente elevada. Entonces podemos suponer, ¿verdad? Profesor, esto podría ser radiación no ionizante y esto podría ser radiación ionizante, dependiendo quién tiene mayor frecuencia. Pero eso lo vamos a ver mejor más adelante. A ver, entonces empezamos con la clase de hoy. Recuerden que en esta clase ustedes van a opinar. ¿Consideras que es justificable que las personas tengan ciertas inquietudes respecto a los campos electromagnéticos? O sea, quiere decir, ¿consideras que las personas se deben preocupar por los campos electromagnéticos? ¿Por qué? ¿Nos tenemos que preocupar o no por los campos electromagnéticos? Entonces debemos definir qué es un campo electromagnético. Ustedes ya saben que gracias al campo electromagnético viajan las ondas electromagnéticas. A ver, un campo electromagnético es una modificación del espacio debido a la interacción de fuerzas eléctricas y magnéticas simultáneamente. Entonces, cuando hablamos de campo electromagnético es cuando interaccionan las fuerzas, la electricidad y el magnetismo. Entonces, ¿dónde existe entonces este campo electromagnético? Existe en muchas partes, especialmente están en nuestra casa. Lo va a producir electricidad. Entonces, si hay una corriente eléctrica en tu casa o hay un aparato eléctrico en tu casa, ya hay un campo electromagnético. Ya lo hay. Entonces, los cables que llegan a nuestra casa tienen un campo eléctrico y por ende también tienen un campo electromagnético. A ver, la exposición a campos electromagnéticos no es un fenómeno nuevo. En el siglo XX, la exposición ha aumentado por la creciente demanda de electricidad. Entonces, la población está aumentando. Como aumenta la población, obviamente debe llegar a la población, a esa población nueva electricidad. Entonces deben construir más postes, deben abastecer más de cable a toda la población. Entonces el campo electromagnético va a ir aumentando en las diferentes regiones. Entonces, el avance de las tecnologías y los cambios en los hábitos de la sociedad han generado más fuentes artificiales de campo electromagnético. Todos estamos expuestos a una combinación compleja de campos eléctricos y magnéticos débiles. Recuerden esta palabrita, débiles, tanto en el hogar como en el trabajo. Desde los que producen electricidad, los electrodomésticos y los equipos industriales, a los producidos por las telecomunicaciones como la radio y el o la televisión. Entonces, estudiantes, todos nosotros estamos puestos a campos electromagnéticos. Gracias a estos campos electromagnéticos puede haber muchas redes como las redes de Wi-Fi, la telefonía, etc. Entonces, a ver, veamos el dibujo. Tenemos el campo eléctrico y campo magnético. La fusión de estas o la interacción de estas forman el campo electromagnético. El campo eléctrico no puede pasar a sus hogares. Es decir, la madera o ciertos materiales también como el hierro o el metal nos protegen de este campo eléctrico, que son débiles. Pero el campo magnético sí puede traspasar todos esos materiales antes mencionados. O sea, el campo magnético puede ingresar a tu casa fácilmente. ¿Te causa algún daño? No, ¿verdad? Entonces, ustedes van a responder aquí. ¿Consideras que es justificable que las personas tengan ciertas inquietudes? Nos referimos a preocupaciones, a temores, con respecto al campo electromagnético. ¿Por qué?
Entonces ustedes van a responder aquí. Sí deben tener inquietudes, no deben tener inquietudes, ¿por qué? Deben opinar, deben sustentar su respuesta. A ver, otra pregunta, otra opinión de ustedes. ¿Opina sobre los efectos biológicos en la salud en los campos electromagnéticos? ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? Entonces, vamos a opinar de los efectos biológicos en la salud. ¿Habrá algún efecto biológico en la salud que producen los campos electromagnéticos? A ver, las ondas electromagnéticas pueden producir efectos biológicos que a veces, pero no siempre, resultan perjudiciales para la salud. Entonces quiere decir que los campos electromagnéticos pueden o no pueden ser perjudiciales, ¿verdad? Eso también nos va a ayudar a responder a esta pregunta. Entonces, pero antes debemos definir, ¿verdad?, qué es efecto biológico y también qué es un efecto perjudicial. Un efecto biológico se produce cuando la exposición a las ondas electromagnéticas provoca algún cambio fisiológico perceptible o detectable en un sistema biológico u organismo. Es decir, un efecto biológico, ¿verdad? Dice aquí, se produce cuando la exposición a las ondas electromagnéticas provoca algún cambio fisiológico perceptible. Es decir, ¿verdad? Si tú puedes estar en el sol por un corto tiempo, automáticamente la coloración de tu piel va a cambiar, ¿verdad? Quizás te vuelvas un poco más rojita. Entonces, ese es el cambio fisiológico perceptible o detectable. ¿Te ha causado algún daño grave? No, ¿verdad? Simplemente tu cuerpo está reaccionando, nada más. Tu coloración cambia un poco. Entonces, eso es un efecto biológico. Pero, ¿qué pasa cuando hay un efecto perjudicial? Entonces, un efecto perjudicial para la salud sucede cuando el efecto biológico sobrepasa la capacidad normal de compensación del organismo y origina alguna afección a la salud. Entonces, ¿qué pasaría? Como con el ejemplo antes mencionado, si te expones al sol y tu coloración cambia, pero no te cuidas, sigues exponiéndote al sol. Entonces va a suceder algo más grave, ¿verdad? Te puedes quemar. A ver, aquí leemos. Algunos efectos biológicos pueden no causar daño. Por ejemplo, la reacción del cuerpo de incrementar el riego sanguíneo cutáneo en respuesta a un ligero calentamiento producido por el sol. A lo que mencionamos antes, ¿verdad? Si nos exponemos al sol por un corto tiempo, nuestra coloración de piel va a cambiar. Eso es algo normal, es la reacción de nuestra piel. Entonces, de esta forma no nos está causando un daño. Ojo, dice que también puede ser beneficiosa para la salud. Si nosotros nos exponemos a los rayos solares, esto permite la síntesis de vitamina D en nuestras células. Y la vitamina D es muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda a fijar más esta vitamina que ayuda a que el hueso absorba más el calcio. O sea, cuanto más vitamina D tenemos, nuestro hueso va a absorber más el calcio. Entonces, también es importante. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos exponemos largo tiempo? Entonces, sin embargo, otros efectos biológicos, como son las quemaduras solares o el cáncer de piel, resultan perjudiciales para la salud, ¿verdad? Entonces, si nos exponemos largo tiempo cuando vamos a la playa, nos puede producir, como está aquí en la imagen, ¿verdad?, quemaduras de la piel. Esto ya no sería un efecto biológico, esto sería un efecto biológico grave y ya pasaría a ser un efecto perjudicial, ¿verdad? Entonces, si nos cuidamos con estando por corto tiempo al sol, nos puede producir vitamina D, que es algo bueno. Pero si nos exponemos demasiado, ya sería un efecto perjudicial. Nos puede producir quemaduras en la piel o hasta cáncer en la piel. Entonces, estudiantes, ustedes van a responder. Opina sobre los efectos biológicos en la salud, en los campos electromagnéticos. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? Aquí van a opinar ustedes. ¿Qué sucede? Si nos exponemos demasiado, ¿qué sucedería? ¿Y por qué? A ver, ¿cuáles son las diferencias entre las radiaciones ionizantes y no ionizantes? ¿Verdad? Ustedes ya saben esto, la clase pasada también lo hemos mencionado. A ver,
Radiación ionizante y radiación no ionizante. Nosotros estamos expuestos a ambas radiaciones, ¿verdad? Más a la radiación no ionizante que no nos puede causar daño. Nos debemos cuidar de la radiación ionizante. A ver, ¿cuáles son las diferencias? En la frecuencia, ¿verdad? Que hemos dicho, a ver, miren este dibujo. La frecuencia es esta, ¿verdad? Mira, ¿cuántas ondas hay en un determinado tiempo? Miren, y con la diferencia de aquí, en esta coloración roja. ¿Dónde hay más frecuencia? En esta zona, ¿verdad? Sería radiación ionizante, con mucha frecuencia. Radiación no ionizante, con poca o baja frecuencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La radiación ionizante presenta frecuencias extremadamente elevadas. O sea, hay más frecuencia. Radiación no ionizante presentan frecuencia baja, o sea, poca frecuencia. Es decir, ¿verdad? Si en un segundo, a ver, si en un segundo hay 2 frecuencias, acá puede ver en un segundo 1000 frecuencias. Entonces, cuanto más frecuencia haya, sería radiación ionizante, algo grave. A ver, seguimos. Con los enlaces atómicos en el cuerpo. ¿Qué pasa con nuestros átomos en el cuerpo cuando estamos expuestos a radiación ionizante? Esta radiación, como tiene bastante energía, cuanto más frecuencia tiene, más energía hay, puede romper estos átomos. ¿Qué quiere decir esto? Esta radiación ionizante viene de la radiación y quita o saca a los electrones de nuestro núcleo, de nuestro átomo, perdón. Saca los electrones de nuestro átomo que están orbitando alrededor del núcleo. Entonces, esta radiación a romper o desarmar nuestros átomos nos pueden provocar alguna enfermedad, como puede ser el cáncer, o dañar nuestro ADN también. Entonces, la radiación no ionizante, simplemente como tiene poca frecuencia, tiene poca energía, no puede romper nuestros átomos. Ahora, ejemplos de radiación ionizante. ¿Quiénes tienen radiación ionizante? O sea, ¿quiénes son dañinos, perjudiciales? Los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioletas. Y ejemplos de radiación no ionizante, la luz visible, los rayos infrarrojos, el horno microondas, las redes de Wi-Fi, internet de celulares, radios y TV. Son no ionizantes, son las que no te pueden causar daño. Aquí también hay ejemplos, ¿verdad? Las antenas que pasan por nuestra casa, los enchufes, la TV, la radio, la computadora, las antenas de alta tensión, de radio, de internet, los celulares, todos son o pertenecen a la radiación no ionizante porque tienen baja frecuencia. Pero ¿qué tal si hablamos a partir ya de los rayos ultravioletas, de los rayos X, los rayos gamma? Tienen más alta frecuencia. Son considerados radiación ionizante. A ver, acá también hemos puesto como ejemplo, a ver, los rayos alfa. Bueno, acá tenemos 5 tipos de radiación, ¿verdad? La radiación alfa simplemente nos podemos proteger con un papel. La radiación beta no nos protege el papel, necesariamente debemos cubrirnos y protegernos con aluminio. Los rayos X traspasan el papel, traspasan el aluminio, pero nos podemos proteger con plomo. Es por eso que algunos médicos encargados de sacarnos rayos X necesariamente deben tener una bata de plomo, protegerse con una cubierta de plomo. Los rayos gamma pasan todos estos objetos, incluso el plomo. Se protege con el hormigón, así como los neutrones. Todos son las radiaciones. Obviamente los rayos gamma y los neutrones tienen más energía, ¿verdad? Entonces tienen más alta frecuencia, como lo observan aquí. ¿A qué tipo de fuentes estás expuesto o qué fuentes están en tu entorno? A ver, recuerden que, como lo mencioné hace un rato, nosotros estamos expuestos a muchos tipos de fuentes que emiten radiación, especialmente radiación no ionizante, ¿verdad? Pero si salimos afuera de la calle, obviamente nos vamos a encontrar con cierta radiación ionizante, como son los rayos ultravioletas. A ver, estamos mayormente en contacto con las de frecuencia extremadamente bajas, obviamente en casa, que es la red de suministro eléctrico.
todos los aparatos eléctricos, las pantallas de la computadora, los dispositivos antirrobo, las frecuencias de radio, de televisión, las antenas de radares, teléfonos celulares, los hornos microondas, wifi, antenas de internet, antenas de alta tensión, todos estos también emiten radiación, pero de frecuencia extremadamente bajas, con poca energía, que no pueden dañar nuestros átomos. A todos ellos llamamos radiación no ionizante. Pues estamos expuestos a todos ellos. Pero ¿qué pasa si salimos fuera de la casa? Nos exponemos al sol, no solo a la luz visible, sino a la radiación ultravioleta. Es por eso que debemos salir cubiertos con sombrero, especialmente en verano, ¿verdad? O también podemos usar bloqueador para protegernos. Si nos exponemos demasiado a esa radiación ultravioleta, obviamente nos puede producir alguna enfermedad, como ya saben que es el cáncer, ¿verdad? A ver, vamos a reforzar un poco sobre partes de la onda. Recuerden que esto es una onda, estudiantes, el gráfico de una onda. Imaginemos que esta línea azul, a ver, vamos a imaginar que sea una ola. Esta línea azul que sea la superficie del agua, la superficie del mar. Y nosotros podemos observar que una ola tiene esta característica, ¿verdad? Entonces, cuando la ola sube y baja, estos puntos son el nodo. La parte más alta se llama cresta de una onda y la parte más baja de una onda se llama valle. La amplitud de la onda es decir, ¿no? Una ola puede medir de la superficie hacia arriba, puede medir 2, 3 metros, ¿verdad? Entonces, eso es la amplitud de la onda. La longitud de la onda es de cresta a cresta, o sea, de onda a onda. Esta es la longitud. Cuanto mayor es la longitud de una onda, obviamente va a ser de baja frecuencia. Pero cuanto menor es la longitud de una onda, o sea, menor es la longitud, va a ser de mayor frecuencia, ¿verdad? Ustedes ya saben. A ver, aquí tiene baja frecuencia. Entonces, si tiene una baja frecuencia, obviamente es radiación no ionizante. Aquí tiene una alta frecuencia. Puede ser radiación ionizante o no ionizante, pero acá tiene una radiación ultra alta. Si tiene una frecuencia bastante elevada, entonces va a ser un tipo de radiación ionizante. Nuevamente recuerden, cuanto más frecuencia tenga o la frecuencia sea más elevada, va a ser una radiación ionizante. Nosotros ya hemos visto este dibujito, ¿verdad? Atención, radiaciones ionizantes, porque tienen alta cantidad de energía o tienen una elevada frecuencia. Y cuando es baja la frecuencia, obviamente es no ionizante. Estudiantes, hace unos meses quizás ustedes habrán visto por Facebook o noticieros una noticia sobre esto, ¿verdad? Llamada de atención urgente, antena 5G, es un peligro para la vida y la integridad física. Incluso se vieron en algunas regiones tumbando antenas, según ellos, de 5G, ¿verdad? Según investigado, antenas de 5G, al parecer todavía no hay en el Perú. E incluso decían que por qué las antenas de internet los cubrían con ramas semejando árboles, ¿verdad? ¿Qué querían proteger? ¿Qué querían esconder? Hace muchos años ya existe esa ley, ¿verdad? Para ornamentar la ciudad. Si van a colocar una antena, tienen que ornamentarlo. Es decir, tienen que hacer que se parezca a un árbol artificial para que se vea bonito, ¿verdad? Esa ley está hace muchos años. Entonces ustedes van a opinar. Primero, fundamenta sobre los efectos biológicos en la salud dentro del campo magnético. ¿Qué pasa si tú estás dentro de un campo magnético? ¿Tiene algún efecto biológico en la salud? Entonces ahí tú debes de opinar. ¿Qué pasa pero si dentro de este campo magnético hay radiación ionizante o no ionizante? Entonces, obviamente si hay una radiación no ionizante, como estás en tu casa, hay radiación no ionizante, obviamente no va a haber ningún efecto de salud, ¿verdad? No creo que en casa tengas pues plutonio, uranio, que ellos sí emiten radiación ionizante, no hay, ¿verdad? Entonces, la única radiación ionizante a que tú estás expuesto es
cuando sales a la calle y estás expuesto a la radiación ultravioleta. Entonces, fundamenta sobre los efectos biológicos en la salud dentro de un campo electromagnético. No las hay, ¿verdad? En casa. Entonces, ustedes van a opinar aquí. ¿Hay efectos biológicos? Y aquí, a ver, opina sobre el uso de las antenas 5G y su relación con la salud. Van a investigar un poco aquí. Opina sobre el uso de las antenas 5G y su relación. Van a buscar, y si no me equivoco, las antenas 5G tienen unos 500 a 600 megahercios. Entonces, si vamos a buscar, a ver aquí, mira, 50 hercios, 3 megahercios, 300 megahercios, las antenas 5G tienen entre 500 y 600 megahercios. Van a investigar exactamente la cantidad. Entonces podemos opinar, podemos ubicarlo aquí, ¿verdad? A las antenas 5G. Entonces las antenas 5G tienen una radiación menor que la del celular. Entonces, a ver. Entonces, ¿las antenas 5G traerá algún efecto negativo a la salud? Van a opinar aquí, van a investigar y van a dar su opinión. A ver, estudiantes, entonces, sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.